El cruce de Delia, capítulo 1. Fue mi abuela Anabela quien vino a llevarme a la escuela a través de la ventana de mi salón de clases. La vi subir por la calle de adoquines rotos, de vez en cuando caer torpemente en una sección derrumbada, casi torciéndose el tobillo, y luchando por mantener el equilibrio, con los brazos extendidos como si hubiera una persona invisible en cada lado de ella para mantenerlas estables. Después de todo, tenía cerca de 90 años. La edad no había disminuido a mi abuela Anabela, como le había sucedido a muchas otras personas mayores en nuestro pueblo mexicano. El tiempo había encogido a la mayoría de las abuelas y abuelos de mis compañeros de clases. Ahora no eran mucho más que pesados ni más grandes que sus nietos. Algunos no eran más altos. A veces pensaba que en ellos, como en niños, habían envejecido rápidamente mucho más allá de su edad. Muchos más jóvenes que mi abuela y muchos menos afortunados con su salud tuvieron que ser transportados y alimentados como bebés. Se sentaban con rostros vacíos en sus patios de baldosas, mirando fijamente como si estuvieran atónitos al darse cuenta de que de repente habían envejecido. Era como si se hubieran ido a dormir a los 18 años, y cuando despertaran tuvieran 80. Los dejó aturdidos. Pero no a la abuela Anabela. Su obstinado cuerpo se negó a debilitarse o reconocer el tiempo. Tenía tobillos y pantorrillas gruesas, caderas anchas y un trasero que se hinchaba y mantenía el dobladillo de su falda, aproximadamente 1 pulgada más arriba de la espalda que en el frente. A pesar de su edad, todavía tenía hombros y brazos fuertes, primero por toda una vida en los campos de soya y luego después de casarse por las vigorosas tareas domésticas en su propia casa y en las casas de gente rica. Nadie se arrodilló y fregó los azulejos tan limpios como los fregaba mi abuela. Mi padre predecía que ella sola podía esterilizar fácilmente el quirófano de un hospital. Según lo describió mi abuela Anabela, el trabajo duro había sido su fiel compañero desde el día en que pudo lavar un plato o barrer un piso. La infancia es un lujo que solo los ricos pueden disfrutar, me dijo. Cuando apenas tenía 8 años, trabajaba junto a su madre en el campo y se esperaba que hiciera un buen trabajo de adulto y no me quejara ni llorara. Quizás por eso la mayoría de la gente de nuestra pobre aldea parecía mayor de lo que era. Tuvieron poco tiempo para ser niños. Sus diminutos hombros soportaban un gran peso. Los niños de 10 años tenían callos en las palmas y los dedos tan duros y grandes como los de las palmas de los dedos de sus padres y abuelos. Las risas y las risitas se perdían y olvidaban como recuerdos demasiado profundos para encontrarlos incluso mientras dormían. La abuela Anabela miraba a sus viejos amigos, sacudía la cabeza y decía: «Lo que pronto madura, poco dura». ¿Qué significaba? Lo que madura rápido no dura. He vivido y he visto a muchos morir antes del tiempo. Delia, como naranjas secas al sol. Mirándola ahora a través de la ventana del salón de clases, el rostro redondo de mi abuela con sus mejillas hinchadas me recordó la cara de muñeca sobre un resorte en la ventana trasera de un auto. Se balanceaba y temblaba mientras ella daba sus pasos retrocercados. Sin embargo, nada parecía capaz de disuadirla de seguir adelante. Ella nunca salía de nuestra casa con un sedoso cabello gris, suelto y desatado, y nunca salía a las calles del pueblo todavía con un delantal. Algo muy serio le impulsaba, y la hacía moverse como una mujer a la mitad de su edad. La piel arrugada de la abuela Anabela era corriosa y tenía algunas manchas de la edad en las mejillas, la frente y el lado derecho del cuello, pero el único lugar donde encontré que realmente parecía su edad fue en los ojos. No importaba la hora del día. Esas pupilas oscuras estaban cansadas y esos párpados estaban tan cerca de cerrarse que a veces era difícil creer que pudiera ver. Solía pensar que en el mundo seguramente le parecía tan estrecho y pequeño a mi abuela Anabela, que debía ser como mirarlo a través del ojo de una cerradura. Estaba a punto de aprender porque el mundo le parecía horrendo a ella, hoy, como pronto también lo sería para mí, a pesar de que yo misma, mi familia, había celebrado mi quinceañera. Mi cumpleaños número 15. Habíamos comenzado la celebración con una misa de acción de gracias. Mi madre me había confeccionado uno de sus vestidos más bonitos y mi abuela me había creado un tocado a juego para que lo usara en la misa. Con mis padres a mi lado me sentí al pie del altar durante todo el servicio y al final coloqué mi ramo en el altar. Después de eso tuvimos una fiesta en nuestra casa. La abuela Anabela había cocinado todo el día antes
y temprano en la mañana había creado un pastel de naranja y almendras tan húmedo que se derritía en la boca. Pudimos tener una fiesta maravillosa. Mi madre cantó para nosotros. Todos, especialmente mis amigos, querían que ella cantara. La abuela Anabela siempre decía: hasta los pajarillos tienen celos de la voz de tu madre. Ella canta como un ángel. No, dijo mi padre mirando con amor a mi madre. Ella no canta como un ángel. Canta mejor que un ángel. A mi madre siempre le avergonzaban los elogios. Era modesta, aunque yo sentía que era la mujer más bella de nuestro pueblo. Sé que mi padre creía eso. El sapo a la zapa. La tiene por muy guapa, decía cada vez que él la elogiaba. El sapo cree que su mujer sapo es hermosa. No importa los sapos, sé lo que se dice, insistió mi padre. Y no me llames sapo, como debería llamarte entonces. Estoy seguro, dijo sonriendo, se te ocurrirá un nombre mejor. Cómo se reía mi madre verlos a los dos pelearse con sus ojos y sus labios abrazarse cuando caminaban y lanzarse besos a través de una habitación o en la calle cada vez que se estaban separados, aunque fuera por un poco tiempo. Me hizo sentir testigo de algo muy especial. Después de mi fiesta, mi madre me llevó aparte. Para nosotros la quinceañera fue un cruce entre una Sweet 16 y una fiesta de presentación del armario de una debutante. Sabía que para la mayoría significaba alzar la madurez y estar en una edad de casarse. Sin embargo, mi madre tenía otras ideas para mi futuro. Sabes, Delia, ya no eres una niña, eres una mujer, pero no te veo casándote rápido y teniendo hijos. Eres un muy buena estudiante. Quiero más para ti. Quiero que tengas más de lo que yo tengo, ¿entiendes? Porque eso es tan importante para mí. Sí, mamá. Sé que sí, dijo. Te despertaste niña y ahora te vas a dormir como mujer, pero eres una mujer con un futuro más grande. Estoy segura de eso. Lo dijo con tanta seguridad que le creí. Y por alguna razón me asustó. Tenía miedo de no estar a la altura de sus expectativas. Cuando mayor es el amor. Son más las expectativas. Entonces pensé, me iba a ir a dormir todas las noches pensando que era muy afortunada de tener una familia así. Especialmente la noche de mi maravilloso cumpleaños. Me quedé dormida, bajo una manta tejida de besos, abrazos y buenos deseos. Estaba contenta. Me sentí segura en mi maravillosa fortaleza de amor. Ahora me preguntaba, ¿realmente te pueden castigar por ser demasiado feliz? La señora Porres, una de mis amigas de mi abuela, creía en el ojo malvado, un poder oscuro que vigilaba a las personas que eran demasiado felices o se jactaban demasiado de una buena suerte. De hecho, buscó en las calles, ventanas y callejones en busca de señales del ojo malvado, del mal de ojo. Su rostro, con sus grandes y profundos ojos negros, siempre luciendo conmocionados y sorprendidos, me perseguía en sueños sobre el mal del ojo. En ellos, ella iba corriendo por la calle y periódicamente se detenía para mirar hacia atrás, como si estuviera segura de que estaba siendo perseguida por el ojo malvado. A veces me tenía pendiente, sobre todo cuando estaba muy feliz. Me detenía y congelaba con una sonrisa, contenía la respiración o abortaba una risa. Estaba pensando en todo ese día, cuando mi abuela Anabela entró por el patio de la escuela. Algo tenía que estar terriblemente mal. Ella nunca había venido hasta la escuela. La vi hacer una pausa, colocarse la mano sobre el pecho, mirar al cielo, murmurar una breve oración, respirar profundamente y dirigirse hacia la entrada. Un zumbido fino y agudo comenzó en mis oídos. Envió una alarma eléctrica hasta los dedos de mis pies y a través de mis manos hasta los bordes de mis dedos. La señora Cuevas se giró bruscamente cuando mi abuela abrió la puerta del aula sin tocar. Nuestra maestra odiaba cualquier interrupción. No teníamos ninguna duda de que ella ignoraría un terremoto si estuviera dando instrucciones o haciendo preguntas. Su rostro largo y delgado parecía estirarse alrededor de las comisuras de su boca, mientras sus delgados labios anaranjados se filtraban hacia sus mejillas. Sus ojos, del color de la cajeta, un caramelo marrón caramelizado, brillaban con furia ardiente como las puntas de las llamas de una vela y generalmente eran suficientes para llamar la atención de una clase. Y todos se quedaban tan silenciosos como un burro dormido. Hasta las moscas dejaban de zumbar. Sin embargo, la visión de mi abuela, parada tan firme como una estatua en la puerta, tomó por sorpresa a la señora Cuevas, y su ira rápidamente se calmó. Sus hombros se habían estado encorvando, como los de un halcón en preparación para las palabras mordaces y enojadas al intruso. Se hundieron. «Buenos días, señora Ibarra. ¿En qué puedo ayudarla?», ella preguntó. Mi abuela simplemente sacudió la cabeza y buscó por la habitación hasta que sus ojos me encontraron. Entonces ella empezó a llorar. Incluso sin poder saber por qué lloraba, yo también comencé a llorar.
Todos mis compañeros de clase se miraban fijamente, sus rostros ahora llenos más de miedo que de curiosidad. Abuela Anabela extendió sus brazos hacia mí, haciéndome señas con sus dedos largos, pero todavía llenos. «Debo volver a casa inmediatamente», dijo mi abuela. «Venga, Delia, venga». Miré a la cara a la señora Cuevas, que ahora estaba abrumada por la curiosidad y la preocupación. Ella asintió y me levanté lentamente, temiendo que el miedo se apoderara de mí, de mi cuerpo, que me convirtiera las piernas en gelatina. Recorrí mis libros y solo entonces corrí a los brazos de mi abuela. Me rodeó con ellos tan rápido como una tarántula atrapa a su presa y me retuvo en la puerta, presionando mi cuerpo contra el de ella, como si pensara que iba a escapar. Mi corazón estaba latiendo, no sabía qué hacer o decir. Se había vuelto loca. Había oído que las palabras de las personas mayores podían despertarse un día y estar tan desquiciadas, que ya no sabían quiénes eran ni dónde estaban. «¿Qué pasa, señora Yevarra?», preguntó la señora Cuevas. «¿Por qué debe sacar a Delia de su salón de clases antes de que terminen las clases del día?» «Esta mañana ha habido un terrible accidente de camión, señora Cuevas». Hizo una pausa para respirar profundamente y luego dijo: «Hace poco tiempo la policía vino a la casa de mi hijo para decirme que la madre y el padre de Delia están muertos». Era como que si toda la clase, incluida la señora Cueva, tuviera una sola boca y todos juntos emitieran el mismo grito ahogado. Mi abuela me hizo girar con ella y me rodeó los hombros con el brazo derecho. En la tragedia y el dolor realmente nos había pegado. Ella me llevó lejos. Miré hacia atrás una vez más y vi de nuevo a la señora Cuevas hacer la señal de la cruz y luego cerrar la puerta del aula lentamente, como alguien cerraría la tapa de un ataúd. Con la cabeza y los hombros cargados de tristeza, aún no lo sabía, pero nunca volvería a entrar a ese salón de clases. Esta caminata que comencé con mi abuela fue el comienzo de un largo viaje que me alejaría de mi casa y de mis amigos de manera que nunca había imaginado. Fui secuestrada por un destino cruel y condenada a ser prisionera de un destino fuera de mi control. Incluso las opciones más simples me serían negadas. Lo perdería todo. Todo lo que poseía, incluida la mayor parte de mi escaso guardarropa y un par de mis 2 pares de zapatos. Básicamente, cuando me fuera de aquí, lo único que tendría sería mi nombre, Delia Yevarra, e incluso conservarlo se convertiría en un desafío. Realmente fue como si hubiera estado en la camioneta con mis padres y también hubiera muerto. Un mensaje. Mientras nos alejábamos de la escuela, me aferré a la mano de mi abuela Anabela, como si tuviera miedo de ahogarse. Si la soltaba, sentí como si nos hubieran arrojado a un mar de tristeza. Había dejado de llorar, pero cantaba: «Oh Dios mío, a cada paso que daba». Cuando llegamos a la plaza del pueblo, se detuvo como si hubiera escuchado la voz de Dios. Nuestra iglesia se alzaba en el centro. Su alto y esbelto campanario nunca me pareció más importante. Tuve que confesar que cuando era niña y todavía hoy, creía que las oraciones pronunciadas a todos los cantos cantados dentro de la iglesia subían a través del techo y a través de la torre directamente al oído de Dios. Quizás la abuela Anabela quería entrar y rezar para que no sucediera lo que había pasado, pensé. Se demoró y miró con reverencia y esperanza a la iglesia. Miró más allá de los ojos curiosos de aquellos que aún no habían oído la terrible noticia. Los ancianos sentados en los bancos a las sombras de nuestros frescos impecables podados, supuestamente tan viejos como el pueblo, leyendo periódicos, tomando café y hablando en voz baja. Nadie parecía alzar la voz en presencia de la iglesia, pero más tarde, que temprano en la noche, había música, risas y baile. Los vendedores ambulantes salían a vender sus tacos, carnes asadas y tamales al vapor. No pude evitar mirar con codicia a la señora Morales, que comía un churro bañado en chocolate. Se lo metió en la boca como si alguien metiera una zanahoria en un remolino, y luego se lamió las yemas de los dedos. En medio de toda esta miseria y conmoción, tenía hambre de una tira frita de masa cubierta de chocolate. La ironía no se escapó, ni tampoco mi sentimiento de culpa. Desvié mi mirada rápidamente hacia la iglesia, como si esperara ver al padre Martínez en la puerta, sacudiendo la cabeza y agitando su dedo índice derecho hacia mí, haciéndome avergonzarme. Nuestro momento de meditación fue aplastado por los altavoces del camión que pasaba anunciando una venta de lavadoras. Despertó poco interés. Miré a mi abuela, se santiguó de nuevo y murmuró una rápida oración antes de agachar la cabeza y continuar nuestro viaje por el pueblo. Pasamos apresuradamente por la pequeña tienda de menudo, donde vi a 2 amigas de mi abuela, a la señora Paz y a su hermana, sentadas a tomar un plato de sopa tibia y blanda de callos.
Cuando nos vieron, ambas se santiguaron. Obviamente habían oído la horrible noticia. Miré hacia atrás. Mi abuela tiraba de mí, pero ninguna de las hermanas, Paz me sonrió, nos vieron en una sombra oscura y eso nos asustó. Todavía estaban demasiado en shock para llorar o hablar. Todo parecía más bien un sueño, como ser arrastrado a través de las pesadillas de otra persona. Me sentí suspendida, colgada por una marioneta de un hilo muerto. Mis padres estaban muertos, se habían ido. Los acababan de ver esta mañana. Mi madre me había dado un beso de despedida y me había recordado que volvería inmediatamente a casa para ayudar a mi abuela con la cena. Siempre le preocupara que yo moderara por la plaza, por otras chicas de mi edad, algunas de las cuales ya se habían metido en problemas con chicos mayores. ¿Cómo podía estar ella muerta y desaparecida? Y mi padre también. Esto no puede ser así. En un momento me despertaría de golpe y estaría de regreso en mi salón de clases. La señora Cuevas me regañaría por no prestar atención. Cerré los ojos y los abrí rápidamente, pero eso no sucedió. Tomamos la polvorienta calle de tierra donde se encontraba nuestra casa de adobe con techo de chapa. Nuestra casa era considerada una de las mejores del pueblo porque era lo suficientemente grande como para que mantuviera 3 habitaciones. La cocina, como en la mayoría de las casas de aquí, era simplemente un cobertizo construido con postes y tallos de maíz contra la pared exterior. Sin embargo, pudimos tener un dormitorio separado para la abuela Anabela y para mí, y otro para mis padres. Éramos una de las pocas familias que tenía un televisor, pero la imagen era la polvorienta, que a menudo no podíamos entender lo que estaba pasando, y muy a menudo nos quedábamos sin electricidad. Una vez no tuvimos ninguno durante 2 semanas. No había césped, ni siquiera pasto frente de nuestra casa, solo algunos arbustos rastrosos de pasto, piedras y los restos de una fuente rosada y blanca descolorida que ya no tenía agua, corriendo a menos que lloviera fuerte. Pero no la vendí, ni lo quité, porque tenía un ángel en la parte superior, y mi abuela Anabela creía que si tenías una réplica de un ángel dentro o alrededor de tu casa, los ángeles reales se detendrían para bendecirte. A pesar de lo que mi abuela le había dicho a la señora Cuevas, casi esperaba ver la camioneta de mi padre enfrente. Él y mi madre trabajaban para el señor López en su granja de soya, a más de 10 millas del corazón del pueblo. Había perdido a su esposa hace 5 años a causa de una enfermedad de la sangre. Sus hijas se habían casado y se había mudado, y él no tenía hijos. Mi madre limpiaba su casa todas las mañanas y preparaba su comida, y mi padre supervisaba sus trabajos. Por el momento, la solución de mi abuela a nuestra gran tragedia fue preparar comida para los visitantes y consoladores esperados. Me trajeron a casa rápidamente desde la escuela para que pudiera ayudar. Casi no hubo tiempo para las lágrimas. Continuó con su trabajo con diligencia, agradecida por todo lo que tenía que hacer: picar el pollo y el queso para incluirlos en sus maravillosas tortillas y preparar su salsa y frijoles. Teníamos pocas vajillas de las que hablar, pero teníamos una caja de platos de papel y cuchillos y tenedores de plásticos que el señor López le había regalado a mi madre. Ella me dijo que lo sacara todo y luego me dieron la tarea de preparar la salsa y los frijoles. Temprano esa mañana mi abuela Anabela había echado un poco de su pan hecho del rancho. Una receta que, según ella, se había transmitido de generación en generación. Ella siempre se atornillaba descalza para amasar la masa, porque así le enseñó su madre y la madre de su madre. Para la abuela Anabela, las tradiciones eran tan sagradas como las escrituras. Muchas veces había trabajado junto a ella así, pero nunca con ese tipo de frenesí. Las lágrimas corrían por su rostro. Sin embargo, ella no emitió ni un solo sollozo. Estaba temblando por dentro, todavía demasiado en shock para darme cuenta de lo que estaba pasando, pero sentí como si en cualquier momento pudiera romperse como una vajilla de barro y caer en pedazos al suelo. Tal como mi abuela esperaba, los aldeanos comenzaron a aparecer cuando se difundió la terrible noticia, la mayoría trayendo comida y bebida. Poco después comenzaron los llantos y los movimientos de cabeza. Nunca pude recordar cuántas veces me abrazaron, besaron y me dijeron que fuera fuerte. Me hicieron girar para que me abrazaran y consolaran hasta que me mareé, tanto que casi me caigo. No pasó mucho tiempo antes de que la multitud de dolientes se hiciera más espesa y finalmente se extendiera hacia el frente de la casa. La gente dejó de fijarse en mí. Estaban muy ocupados recordando sus propias historietas tristes, tejiendo una red de tragedias para cubrir toda la reunión y mantener a todos bajo las garras del dolor. Se abrieron viejas heridas. Estábamos teniendo nuestro propio día de muertos privado. Cuando llegó el padre Martínez, la multitud se calmó y luego se abrió como el mar rojo para él. Consoló a mi abuela Anabela y luego vino hacia mí, tomó mis manos entre las suyas y me miró con ojos tan tristes que finalmente me puse a llorar, muy fuerte. Dijo que en algunas oraciones por mí, y luego se dirigió hacia la comida.
Contuve el aliento y me retiré afuera para sentarme en una roca en una área sombreada, donde a menudo me sentaba a esperar el regreso de mis padres del trabajo cuando era más joven. A pesar de la gente, las oraciones, las lágrimas y el dolor, todavía me costaba dirigir las noticias de las muertes. Los pocos detalles que había escuchado dentro de la casa resucitaron. Un hombre borracho que conducía un camión volquete los golpeó de frente cuando se dirigían al trabajo. Pasaron horas y horas antes de que llegara la ayuda médica, y para entonces ya era demasiado tarde. Como suele ocurrir con los borrachos que provocan la muerte de otras personas en las carreteras, apenas sufrió un rasguño. De todos modos, nada de lo que le hicieran traería de vuelta a mis padres. Los aldeanos pasaban en tropel, sacudiendo la cabeza hacia mí con rostros llenos de tanta lástima que finalmente se me ocurrió que debería preguntarme qué pasaría ahora con mi abuela y conmigo. Mi propio bienestar nunca me había parecido tan importante ni tan en peligro. Mis tíos, tías y primos en México estaban dispersos por todas partes, y ninguno excepto mi tía Isabela en los Estados Unidos. Tenía tanto o más que nosotros. La mayoría estaba mucho peor. Los tíos trabajaban en Estados Unidos y rara vez veían a sus propias familias en estos días. ¿Quién necesitaba otra boca para alimentar? Otra joven de la que preocuparse. A pesar de su capacidad para trabajar en nuestra cocina, mi abuela, Anabela, ahora no podía ganar lo suficientemente trabajando para un restaurante ni para ninguna persona rica. Nadie contrataría a alguien de su edad. Lo máximo que podía esperar era aceptar el lavado para otras personas o vender un poco de un maravilloso mole de chocolate cada vez que tuviera la oportunidad de prepararlo. Solo proporcionaría unos ingresos insignificantes. Tal vez tendría que dejar de asistir a la escuela para ir con el señor López y ocupar el lugar de mi madre. Gracias a mi abuela me hacía trabajar a su lado en la cocina, y gracias a lo que ella me había enseñado podía preparar muchas comidas yo misma, y ciertamente podía limpiar y mantener su casa. Muchas niñas de mi edad ya trabajaban a tiempo completo, y algunas de ellas ya estaban casadas, pero mis padres estaban decididos a que yo permaneciera en la escuela, algo que mi madre había reforzado anoche, después de mi quinceañera. Siempre me había ido bien en mis estudios, y mi madre especialmente tenía la esperanza de que yo fuera algo más. No tenía idea de qué. Pero como ella solía decir, la esperanza se enciende mañana, la esperanza se enciende mañana. De repente, vi al señor Orozco, nuestro administrador de correos, venir corriendo por nuestra calle. Sus delgadas piernas levantaron un rastro de polvo que permanecía a su paso, como una niebla de arcilla baja. Su cabello blanco, que casi le llegaba a los hombros, volaba a su alrededor, como si los mechones quisieran liberarse de su cuero cabelludo. Estaba frenético. Parecía como si fuera a explotar de emoción. Cuando me vio, se detuvo en seco, echó hacia atrás los hombros, se echó hacia atrás el cabello y entró corriendo a la casa. Me levanté para seguirlo y ver que lo que había traído con tanta urgencia. ¿Hubo algún milagro? Descubrieron que mis padres estaban vivos. La trágica noticia había sido simplemente un terrible malentendido. Esperaba que escucháramos que no fueron mis padres los que sufrieron el accidente, después de todo, sino otras personas en una camioneta similar. ¿Era un pecado desearle eso a alguien más? ¿Y sería castigado por ello? Señora Guevara, llamó a mi abuela. Ella se apartó de sus mantas y dio un paso adelante para recibirlo. La hermana de su nuera ha vuelto a llamar y le ha dado la terrible noticia, declaró. Su cuerpo se puso rígido por su sentido de importancia mientras contraía el estómago y sacaba el pecho para entregar el mensaje. Los dolientes restantes se quedaron quietos. Todos los ojos estaban puestos en él. La tragedia había llegado a California y en poco tiempo hubo una respuesta. A pesar de que esta es la era de las computadoras y los satélites, algunos todavía veían esta comunicación como una hazaña asombrosa y milagrosa. Era como si viviéramos en un lugar de la Tierra que giraba a un ritmo más lento, arrastrándose a través de la historia décadas detrás del resto del mundo. Y, preguntó mi abuela al señor Orozco, la muerte y el duelo habían hecho que la privacidad fueran completamente innecesarias. Todos escuchaban atentamente. Contuve la respiración. Dijo que no se puede asistir al funeral. Dijo, enviará algo de dinero para los gastos del funeral y dinero para la iglesia. Las cabezas se sacudieron con disgusto e incredulidad. Mi tía no pudo asistir al funeral de su única hermana. Muchas miraban a mi abuela con lástima. Todo estaba cayendo sobre sus hombros cansados y viejos. Sin embargo, ella no hizo muecas. Contuvo el aliento y levantó los hombros como alguien que se recupera de otro golpe. Y preguntó nuevamente la abuela Anabela, ¿qué más podría haber? Se giró, sus ojos escudriñando a la multitud, hasta que su mirada cayó sobre mí. Todos los demás también miraron en mi dirección.
Dijo que debes empacar todo lo que tenga su nieta, todo lo que sea. Hizo una pausa y agregó que no esté lleno de piojos y prepararla para el viaje. Ha decidido llevársela a su casa. Alguien chasqueó los labios, pero nadie habló. Todos los ojos se quedaron en mí por un momento antes de volverse hacia mi abuela para ver su respuesta. La abuela Anabela miró hacia arriba y le susurró algo a Dios. Me pareció que estaba dando gracias. Siempre estaba teniendo conversaciones privadas con el Todopoderoso, hasta ahora. Creía que sus conversaciones especiales con él nos habían protegido. ¿Qué habíamos hecho para que él hiciera oídos sordos, incluso en mi abuela Anabela, que para mí era realmente lo que se diría una santa? Lentamente bajó la cabeza y luego sus ojos se clavaron en mí. No tuve que decir nada, podía leerlo en su rostro. Delia, no puedo cuidar de ti. Yo misma estoy a las puertas de la muerte. Tus tíos y tías en México tienen sus propias cargas abrumadoras. Esta es la mejor solución y su mejor esperanza. En menos de un día nos perdiste a todos, a tus padres y a mí. Empacarás una pequeña bolsa, pero en tu corazón llevarás el pesado peso de una gran tristeza y soledad. Podrías llevarlo por el resto de tu vida. Negué con la cabeza. Estaba lloviendo tristeza demasiado fuerte y demasiado rápido. Sí, me estaba ahogando en este mar de tristezas. Quizás fue mi culpa. Quizás había hecho algo. Quizás había abierto el mal del ojo para mirar en nuestra dirección. Mis ojos atemorizados se posaron en la señora Morales y de repente lo único que podía pensar era en ese churro bañado en chocolate que se había deslizado entre sus labios. Me di vuelta y huí de esa imagen tanto como de cualquier otra cosa que me persiguiera en ese terrible día. Adiós. Todos los recuerdos que tenía de mi tía Isabela eran tan vagos e indistintos como las viejas y descoloridas fotografías sepia. De nuestro baúl de fotografías familiares, las imágenes se evaporaban con el tiempo. Mi tía Isabela entraba y salía de mis pensamientos tan raramente que a menudo olvidaba que mi madre tenía una hermana mayor. Teníamos algunas instantáneas que aún eran bastante buenas, pero fueron tomadas de ella y mi madre cuando eran un poco más pequeñas. No había fotografías de sus hijos ni de su marido, ni quién sabía que había muerto. Era mucho mayor que tía Isabela, en realidad cerca de 20 años mayor. La había visto solo una vez, hace ya más de 10 años, cuando falleció mi abuela materna. No había venido al funeral de su padre, pero sí al de su madre, cuando ella desafió a mi abuelo y se casó con su marido, estadounidense, mucho mayor. Él la repudió. Para mí la historia era casi un cuento de hadas o nuestra propia telenovela familiar. No podía evitar sentir curiosidad por cada detalle, pero siempre dudaba en hacer demasiadas preguntas porque podía ver que a mi madre le entristecía hablar sobre su hermana y lo que había sucedido. Sin embargo, toda la historia se fue filtrando con el tiempo hasta que ahora entendí esto. Tía Isabela había madurado hasta convertirse en una hermosa joven a temprana edad, y cuando tenía 12 años atraía el interés de hombres que le doblaban la edad o más, porque aparentaba lo doble de su edad. Nadie, ni mi padre ni mi madre, se atrevían a decirlo abiertamente, pero por lo que escuché en sus voces y vi en sus caras, pude ver que creían que tía Isabela era una muchacha bastante coqueta. Tenía una forma de mirar a un hombre de arriba hacia abajo que le revolvía la sangre. Me dijo mi madre una vez, cuando estaba más relajada a la hora de hablar de su hermana. Ni siquiera estoy segura de que ella fuera plenamente consciente de lo que estaba haciendo, pero estoy segura de que la mayoría de los hombres les parecía como si estuviera enviando algún tipo de invitación. Mi madre hizo una pausa y me miró. Yo solo tenía 10 años cuando ella me contó esto. ¿Entiendes, Delia? Asentí, aunque no estaba segura de haberla entendido del todo. ¿Qué tipo de invitación fue? ¿A una fiesta? ¿A una cena? ¿Cómo podrías enviar una invitación con tus ojos? Los hombres, me dijo, inclinándose para hablar más suavemente y en privado, para que ni mi abuela ni mi padre pudieran escucharla. Son demasiado rápidos para leer lo que quieren leer, ver lo que quieren ver. Recuerda eso, Delia. Ella no tuvo que decirlo. No olvidaría nada de lo que ella me dijo con tanta confianza, con sus ojos tan grandes y oscuros. Hablaba tan raramente de las relaciones entre hombres y mujeres que cada vez que lo hacía me quedaba hipnotizada.